El olor del asado dominical llenaba el comedor de mi casa en Los Fresnos, 1220. Pero el ambiente estaba frío. El tintineo de los cubiertos contra la porcelana era el único sonido. Una música tensa que acompañaba la comida más incómoda de la semana. Mis consuegros, los padres de Camila, estaban presentes, siempre evaluando, siempre juzgando en silencio. Mi hijo Esteban, de 45 años, mantenía la mirada fija en su plato, como si allí pudiera encontrar las respuestas que evitaba darme. Yo, Teresa, Salvatierra, a mis 72 años, me sentía como una extraña en la mesa que yo misma había comprado en 1985. La tensión era palpable, una niebla densa que ni el mejor vino podría disipar. De repente, la tensión se rompió. Mi nieta Lucía, de 6 años, se deslizó de su silla. Sus pequeños zapatos resonaron en el parquet. ¡Abue!, gritó, corriendo hacia mí con los brazos abiertos. Su risa era el único sonido puro en esa habitación. Me preparé para recibirla. Ese abrazo era el único combustible que me quedaba. Era el recordatorio de que algo bueno aún florecía en esta casa. Pero el abrazo nunca llegó. Vi una sombra moverse con rapidez, bloqueando su camino antes de que pudiera alcanzarme, interponiéndose entre ella y yo como un muro de concreto frío e inesperado. Camila, mi nuera, la había interceptado en seco. Con 42 años y vestida con una elegancia afilada, la agarró del brazo con una firmeza que me heló la sangre. Lucía se quejó, confundida. «No, mi amor, no vayas con ella», dijo Camila. Su voz no era un susurro, era una declaración pública, diseñada para que todos en la mesa la escucharan. La humillación fue instantánea, un golpe físico en el pecho. Los padres de Camila desviaron la mirada hacia sus platos, visiblemente incómodos, pero cómplices con su silencio. Sabían exactamente lo que estaba pasando. Eran la audiencia que ella necesitaba. Y entonces soltó la frase que había estado ensayando. «Tu abuela ya no vive aquí. ¿Recuerdas?». Miró a la niña, pero las palabras eran para mí. Su cuarto ahora es el estudio de papá. Se refería a mi dormitorio de toda la vida. Los 100 metros cuadrados que habían ampliado y convertido en una oficina moderna para Esteban, relegándome a un pequeño cuarto de invitados junto a la cocina. Usó la palabra estudio, como si fuera un triunfo arquitectónico, cuando para mí era el símbolo de mi desalojo interno, el primer paso para borrarme de mi propio hogar. El silencio que siguió fue pesado, denso. Sentí todas las miradas sobre mí. Respiré hondo, manteniendo la calma que solo 72 años de vida pueden enseñar. No iba a darle el gusto de verme rota. Ajusté mi postura en la silla y la miré directamente. «¿Camila?». Mi voz salió baja, pero firme, cortando el aire. «Esta sigue siendo mi casa». Luego miré a la niña, que seguía prisionera del agarre de su madre. «Lucía, ven con la abuela». Era un desafío directo, una línea trazada en el suelo de mi propio comedor. Esteban no levantó la vista. Mi único hijo, el hombre cuya maestría en negocios yo había pagado liquidando mis ahorros, no pudo encontrar el valor para defender a su propia madre. Su cobardía era la segunda herida, casi peor que la crueldad de Camila. Los consuegros se removieron en sus asientos, fingiendo un interés repentino en el patrón de la vajilla. Sabía que Camila disfrutaba de este poder, de esta capacidad de controlar no solo a mi hijo, sino también la narrativa de mi vida frente a sus padres, a quienes necesitaba impresionar constantemente. «Camila», soltó a Lucía, pero la niña ya no corrió. Regresó a su silla, derrotada. Mi nuera recogió su teléfono de alta gama, el último modelo, y lo golpeó rítmicamente sobre la mesa. Clac, clac, clac. Era un sonido irritante, metálico, el sonido de su impaciencia. Ese teléfono era su centro de comando, el objeto pista que yo había visto brillar a todas horas. Desde allí manejaba las cuentas, las tarjetas y, como descubriría pronto, los planes para mi futuro. Ella creía que yo no entendía esa tecnología, que era solo una vieja desconectada. La comida terminó en ese silencio sepulcral. Me retiré a mi cuarto de invitados, la humillación ardiendo bajo mi piel serena. Sabía que esto no era un exabrupto casual, era la ejecución de un plan. Camila y Esteban creían que me habían silenciado, que la escena del almuerzo era el final. Pero se equivocaban, era solo el comienzo.
Habían cometido el error de subestimar a la contadora que había construido esta casa desde cero. Y esa misma noche escucharé la conversación que me dará las armas que necesito. Esta casa, en la calle Los Fresnos 1220, no fue un regalo. No la heredé. Cada ladrillo, cada metro cuadrado, está pagado con el sudor de mi frente y los números que bailaron en mi cabeza durante 40 años de contabilidad. Recuerdo perfectamente la firma de la hipoteca en 1985. Yo era una contadora junior y el banco apenas me consideraba. Tuve que demostrarles mi valía con cifras, con proyecciones. Ahorré meticulosamente, recortando cada gasto, superfluo, trabajando horas extras que nadie quería tomar, solo para juntar esos $45,000 de la cuota inicial. Me tomó 3 años de doble turno, saliendo de una oficina para entrar a otra, revisando libros contables ajenos, mientras soñaba con los míos. Cuando Esteban nació, juré que él tendría las oportunidades que yo no tuve. Creció viendo mi dedicación, pero quizás la interpretó mal. Quizás vio mi sacrificio no como una lección de esfuerzo, sino como una fuente inagotable de la que él podía beber. Fui yo quien le enseñó a leer los números, pero él solo aprendió a ver el resultado final, no el proceso. Siempre fue impaciente, buscando el atajo. A pesar de mis dudas, cuando quiso esa maestría en negocios en el extranjero, no lo dudé. Creí que era la inversión de mi vida, la consolidación de su futuro, la garantía de que él sabría manejar todo cuando yo faltara. Para pagar esa maestría, liquidé mis ahorros de jubilación. Recuerdo la cara del asesor financiero en el banco, su ceño fruncido. ¿Estás segura, doña Teresa? Son casi $80,000. Es el colchón que construyó por 20 años. Asentí con la cabeza, firme, imaginando a Esteban con su toga y birrete. Firmé los papeles, vi el saldo de mi futuro desaparecer y se lo transferí. Él regresó con un título elegante, un apretón de manos débil, y esta mujer, Camila, que parecía valorar más la marca de su ropa que el esfuerzo detrás del dinero que la compraba. Pronto, el estudio de papá empezó a tomar forma. Al principio, eran ideas vagas que Camila lanzaba en la cena. Esteban necesita un espacio profesional, Teresa. Esta casa es enorme. Esos 100 metros cuadrados de tu ala están desperdiciados. Yo me reía pensando que era una broma. Mi dormitorio, mi santuario, mi oficina donde aún hacía trabajos de auditoría freelance. Pero la insistencia se volvió diaria, una gota de agua perforando una piedra. Es una ampliación necesaria para la casa, mamá. Le dará más valor, decía Esteban, repitiendo el guión que ella les escribía cada noche. Luego vino la caída. Hace 2 años, una mañana de martes, mi cadera falló. El dolor fue agudo, pero el miedo fue peor. La cirugía fue inevitable. En el hospital, con el olor a antiséptico y la morfina nublando mi juicio, Esteban me presentó los papeles. Mamá, fírmalos. Es solo para poder pagar tus gastos médicos y los servicios de la casa mientras te recuperas. No puedes ir al banco así. La letra pequeña se veía borrosa. Confié en mi único hijo. Firmé ese poder notarial, esa procuración, sin imaginar que estaba firmando mi sentencia de desalojo. El cambio fue inmediato. Mi recuperación fue lenta, pero su toma de control fue veloz. Mamá, ya no entiendes de dinero. Déjanos manejar tus cuentas, decía Camila con una dulzura venenosa. De repente mis tarjetas fueron canceladas por seguridad. Mis estados de cuenta dejaron de llegar. Cuando preguntaba, la respuesta era siempre la misma. Estás confundiendo las cosas. Nosotros nos encargamos. Tú descansa. Me aislaron financieramente con la excusa de protegerme, cuando en realidad se estaban protegiendo ellos. Empezaron a tratarme como a una niña, o peor, como a una demente. Me trasladaron al cuarto de invitados, temporalmente, mientras duraba la remodelación de mi antiguo cuarto. Los sonidos de los martillos y taladros eran constantes, derribando no solo paredes, sino mis recuerdos. Cuando la obra terminó, el espacio era irreconocible, minimalista, frío, con escritorios caros que yo sabía no podían pagar. «Volveré a mi cuarto ahora», dije un día. Camila rió. «Teresa, por favor, este es el estudio.
Siempre fue el plan. La mentira era tan descarada que me dejó sin aliento. El gaslighting se volvió su herramienta principal. Empecé a notar los pequeños abusos diarios. Si yo usaba el teléfono, Camila aparecía para decir que esperaba una llamada de trabajo importante. Si me sentaba en el comedor principal fuera de las horas de comida, me decían que necesitaban el espacio para una reunión. Me arrinconaron, reduciendo mi existencia a ese pequeño cuarto junto a la cocina, donde apenas cabía mi cama y mi vieja máquina de coser. Mi casa de $450.000, y yo vivía en menos de 15 metros cuadrados. Empecé a sentirme invisible, una sombra en mi propia vida. Y el dinero. Yo sabía cuánto costaba mantener esta casa. Yo pagué las facturas por 30 años, pero de repente, los gastos parecían haberse triplicado. Vi las bolsas de compras de marcas de lujo que Camila traía, el Audi nuevo que apareció en la cochera. «¿Cómo estamos pagando todo esto, Esteban?», le pregunté una noche. Él desvió la mirada. «Inversiones, mamá. Cosas que Camila está manejando. Tú no te preocupes. La maestría que me pagaste está dando frutos». Pero yo, la contadora, sabía que esos números no cuadraban. La humillación del almuerzo fue solo la culminación de estos 2 años de microagresiones. Fue la primera vez que lo hacían frente a extraños, sus padres. Camila estaba probando los límites, viendo cuán lejos podía empujarme antes de que yo me rompiera. Quería que sus padres vieran que ella tenía el control total de la casa, de Esteban y, sobre todo, de mí. Necesitaba que yo pareciera incompetente, una carga que ella, amablemente, soportaba. Era una estrategia de reputación para justificar lo que vendría después. Pero esa noche, después de la humillación pública, algo en mí se reacomodó. La tristeza dio paso a una ira fría, calculadora. Ya no era la madre traicionada. Era Teresa, salvatierra, auditora. Ellos habían olvidado con quién estaban tratando. Habían olvidado que yo entiendo de números, de contratos y de letra pequeña. Y mientras Camila golpeaba su teléfono de alta gama en la mesa, me dio la idea. Si ese aparato era su centro de comando, yo necesitaba saber qué comandaba. La casa quedó en silencio alrededor de las 11 de la noche. Usualmente yo tomaba un té y me iba a dormir. Pero esa noche no. Esperé. Escuché sus voces apagadas en el nuevo estudio, mi antiguo cuarto. Discutían. Era el momento perfecto. Tomé mi viejo celular, el que Camila siempre menospreciaba por antiguo, y activé la grabadora de voz. Me deslicé por el pasillo oscuro. La puerta del estudio estaba entreabierta, solo una rendija. Con un cuidado infinito, deslicé el teléfono debajo del sofá que habían puesto junto a la entrada. No sabían que ese sofá tenía un hueco en el forro inferior. Lo deslicé justo allí. Regresé a mi cuarto y recé. Esperé hasta la 1 de la madrugada. Silencio en la casa de los Fresnos. 1220 era casi absoluto, roto solo por el zumbido del refrigerador. Había escuchado las puertas de sus dormitorios cerrarse hacía 2 horas, pero no me moví. El miedo y la adrenalina me mantenían inmóvil en mi pequeño cuarto de invitados. La humillación del almuerzo todavía ardía, pero ahora estaba cubierta por una capa de fría determinación. Ya no era la víctima. Era una cazadora esperando el momento oportuno. Cada minuto que pasaba era una tortura, imaginando si el teléfono seguía allí, si la batería habría muerto, si habrían encontrado mi viejo dispositivo. Finalmente deslicé mis pies fuera de la cama. El suelo de madera estaba helado, un shock que me ayudó a enfocarme. Avancé por el pasillo oscuro. Cada sombra parecía una amenaza. Mi corazón golpeaba contra mis costillas tan fuerte que temía que el sonido los despertara. Llegué a la puerta del estudio, mi antiguo dormitorio. Estaba entreabierta, tal como la habían dejado. Me arrodillé. Mi cadera, operada, protestó con un dolor sordo, y deslicé mi mano bajo el sofá. Mis dedos rozaron el forro gastado, y allí estaba, frío y sólido, el teléfono. Lo saqué con un cuidado infinito, sin hacer ruido, y me retiré como una sombra. Cerré la puerta de mi cuarto sin hacer clic, poniendo un paño en el marco. Me senté en el borde de la cama, conecté mis audífonos más viejos y presioné play. La grabación era larga, más de 2 horas. Los primeros 40 minutos eran solo silencio, el zumbido de la
computadora de Esteban. Luego, sus voces. Al principio hablaban de trabajo, de los padres de Camila. Escuché a Esteban, su voz débil, quejándose de deudas, de la presión, siempre la presión. Él era un hombre de 45 años que sonaba como un adolescente asustado, buscando la aprobación de ella en cada frase. Entonces, la voz de Camila cortó la grabación. Era clara, metálica y llena de una confianza aterradora. Esteban, deja de quejarte. Todo está solucionado. Hubo una pausa. Hablé con la inmobiliaria hoy. El corredor de bienes raíces confirmó. La venta se cierra el 30. Sentí que el aire me faltaba. ¿Venta? ¿Qué 30? Este martes 30 de noviembre, precisó ella como si leyera mi mente. Estaban vendiendo mi casa. Mi casa. El lugar donde crié a ese mismo hombre que ahora asentía dócilmente a su esposa. No tuve tiempo de procesar el shock patrimonial antes de que llegara el golpe personal. Esteban murmuró algo sobre ¿qué hacemos con ella? La frialdad de su respuesta me quemó. Ya está pagado, te dije. Escuché el sonido de un teclado. El depósito del asilo, el ocaso dorado, ya está hecho. Son $5.000. Es un buen lugar. No se dará cuenta de nada. El nombre era una burla cruel. El ocaso dorado. El lugar donde me enviarían a pagarme. El lugar que pagarían con la venta de mi vida. La última frase selló mi destino y el de ellos. Camila rió. Una risa corta y sin alegría. Será fácil. Con el poder que te firmó. Ni siquiera tiene que estar presente. Ella ni se dará cuenta. La arrogancia. La pura y absoluta certeza de que yo era invisible, incompetente. Una antigüedad que se guarda en un depósito. Guardé el archivo de audio. Le puse una contraseña. Esta era la prueba 1, el catalizador. Ya no eran sospechas. Era una confesión grabada, detallada y fechada. A la mañana siguiente, el día 2, me levanté antes que nadie. La grabación probaba su intención, pero para detenerlos, necesitaba entender su método. ¿Cómo podían vender sin mi firma? El poder notarial, los papeles que firmé en el hospital hace 2 años, nublada por el dolor y la medicación. Camila y Esteban se fueron, él al trabajo, ella a llevar a Lucía a la escuela, y luego, supuse, a gastar el dinero que aún no tenían. La casa estaba vacía. Era mi momento de actuar. Fui al despacho de mi difunto esposo, un cuarto que, gracias a Dios, no habían remodelado aún. Detrás de un pesado retrato al óleo de nosotros en nuestra boda, estaba la caja fuerte. Hacía años que no la abría, pero mis dedos recordaban la combinación. El aniversario del día que compramos esta casa. Giré el dial. El sonido de los mecanismos internos era música para mis oídos. Clic. La pesada puerta de acero cedió. El olor a papeles viejos y pólizas de seguro inundó mis sentidos. Un olor a seguridad y pasado. Adentro todo estaba en orden, tal como lo dejé. Mi sistema de contabilidad personal. Busqué la carpeta roja etiquetada Documentos legales, Teresa. Y allí estaba, doblada en 3, la copia al carbón de la procuración que Esteban me había llevado al hospital. Siempre, siempre guardo copias. Es la primera regla de una contadora. Me senté en el suelo de la oficina, la luz del sol de la mañana iluminando el polvo, y desplegué el documento. Mis manos no temblaban, estaban firmes. Empecé a leer, saltándome la jerga legal habitual, buscando las cláusulas de alcance. Mis ojos, acostumbrados a la letra pequeña, escanearon la página 2, cláusula 1, cláusula 2, cláusula 4. Aquí estaba, subsección B. El aire se atoró en mi garganta mientras leía la frase que definiría todo. La línea que mi hijo y mi nuera habían decidido ignorar, creyendo que yo nunca la revisaría o que ya no sabía leer. Se otorga poder general de administración. Leí en voz baja. Sí, eso recordaba haber firmado. Cubría pagos, bancos, gastos médicos. Pero la línea seguía. Y aquí estaba la bala de plata, quedando expresamente excluidos los actos de dominio, tales como la enajenación o venta de bienes inmuebles, para lo cual se requerirá consentimiento explícito y por escrito de la poderdante. La poderdante. Yo. No tenían derecho a vender. No sin mi firma explícita en un documento nuevo. Me hicieron firmar un poder limitado, pero están actuando como si fuera absoluto. Es fraude.
Una sonrisa fría se dibujó en mi rostro. Tenía la intención, prueba 1, y ahora tenía la prueba de su método ilegal, prueba 2. Estaban cometiendo un crimen, y lo estaban haciendo con una estupidez arrogante. Creían que la palabra administración lo cubría todo. No contaban con que yo, la anciana senil, recordara la diferencia entre administrar y enajenar. El documento era mi escudo, pero el audio mencionaba $5,000, el depósito en el ocaso dorado y mis ahorros personales, los $15,000 que tenía para emergencias. ¿Qué había pasado con ellos? Camila me había quitado el acceso a mis cuentas para protegerme del fraude en línea. La ironía era repugnante. No podía usar la computadora de la casa. Sin duda la tenían. Monitoreada. Necesitaba un lugar seguro. Anónimo. La biblioteca pública. Salí de casa a las 10 de la mañana del día 2. El aire fresco me ayudó a pensar. Caminé las 10 cuadras hasta la biblioteca municipal, un edificio solemne que siempre me había transmitido paz. Entré y busqué una de las terminales de computadora públicas en la esquina más alejada, lejos de las ventanas y de miradas curiosas. El olor a libros viejos era reconfortante. Me senté, respiré hondo y abrí el navegador. Tecleé la dirección de mi banco de toda la vida. La página de inicio de sesión apareció. Camila había cambiado las contraseñas de casi todo, pero dudé que hubiera recordado mi acceso directo al portal bancario, el que usaba para mi contabilidad. Intenté con mi vieja contraseña, la que usaba antes de la operación, la fecha de nacimiento de mi difunto esposo. Al revés, acceso concedido. Mi corazón dio un vuelco. Estaba dentro. La subestimación de Camila hacia mi pasado era su mayor debilidad. Navegué de inmediato a mi cuenta de ahorros personal, la que yo sabía que debía tener al menos $15,000. El número que vi en la pantalla me golpeó como un puñetazo. Saldo disponible, 0.00. Cero. Ni un centavo. Habían vaciado todo. Me negué a entrar en pánico. El pánico nubla el juicio. En lugar de eso, abrí los estados de cuenta de los últimos 6 meses. Pedí imprimirlos todos, pagando en efectivo en el mostrador. Volví a la terminal con el fajo de papeles calientes de la impresora. Saqué un resaltador amarillo de mi bolso, otra vieja costumbre de auditora, y empecé a marcar, línea por línea. Los primeros meses, solo los cargos automáticos, pero hace 3 meses, las transferencias comenzaron. Pequeños montos al principio, $500, $800. Luego, más grandes. Transferencias SPAY que no reconocía. La sangre hervía lentamente en mis venas. Entonces, vi los patrones. Múltiples pagos a una tarjeta de crédito, American Express. Busqué el número de tarjeta en Google. Estaba asociada a las tiendas departamentales de lujo donde Camila compraba. Eran sus deudas personales. $1,500 aquí, $2,000 allá. Sumaban exactamente $15,000. Había usado mis ahorros de emergencia para pagar su ropa de marca y sus cenas caras. Había drenado mi seguridad financiera para mantener su estilo de vida. Y entonces encontré la última transacción, la más grande. Una transferencia de $5,000, realizada hacía solo 5 días. El beneficiario no era una tarjeta de crédito. Era una razón social que no reconocí al principio. Servicios gerontológicos. El Ocaso Dorado S.A. de C.B. El nombre del audio. El depósito. Usaron mi dinero para pagar el lugar donde querían encerrarme. La evidencia era irrefutable. Habían desviado un total de $20,000 de mis ahorros. Guardé los extractos bancarios impresos en mi bolso, junto con la copia del poder notarial. Ahora tenía 3 pruebas tangibles y filmables. El audio que probaba la intención y el plan del asilo. El poder que probaba que el método de venta era ilegal. Y los extractos que probaban el robo de $20,000 para pagar sus deudas y mi futuro encierro. Estaba furiosa, pero también extrañamente tranquila. Tenía un caso. Regresé a casa. Necesitaba la pieza final. Tenía la intención de vender, pero no tenía la prueba de la transacción en sí. El audio mencionaba a un corredor de bienes raíces y a la inmobiliaria, pero necesitaba el nombre, el contrato, la fecha. Sabía que Camila era demasiado inteligente para dejar esos rastros en su computadora personal, pero Esteban era descuidado. Siempre lo fue. Solo tenía que esperar mi oportunidad. La oportunidad llegó al día siguiente. Día 3. Era media mañana.
Esteban estaba trabajando desde el estudio y Camila había salido de compras, probablemente con el último rastro de mi dinero. Lo escuché hablar en una videollamada, su voz de negocios falsa resonando por el pasillo. De repente salió del estudio, dejando su laptop personal abierta sobre la mesa del comedor, y se dirigió al baño. «No tardó», gritó a la pantalla. Me moví rápido. Tenía quizás 2 minutos. Me acerqué a la laptop. La pantalla estaba activa. Él no la había bloqueado. Pero por si acaso, yo sabía su contraseña. El cumpleaños de Lucía, 1508. Patético y predecible. Abrí su cliente de correo electrónico. En la barra de búsqueda, tecleé las palabras clave: contrato, venta, Los Fresnos, inmobiliaria. Presioné Enter. Mi corazón se detuvo. Apareció al instante un hilo de correos con el asunto: cierre, propiedad Los Fresnos, 1220. El remitente era Inmobiliaria Solís. Abrí el correo más reciente. Era una confirmación. Estimado Esteban, le confirmamos la cita de cierre para la firma final el próximo martes 30 de noviembre a las 11:00 am en nuestras oficinas. Adjuntamos borrador del contrato. Saqué mi viejo celular y tomé una foto nítida de la pantalla, capturando el remitente, la fecha, la dirección y el precio de venta. $450,000. Pusieron mi casa en venta a mis espaldas. Escuché la cisterna del baño. Cerré el correo. Me alejé de la laptop y regresé a la cocina justo cuando él salía del pasillo. No me vio. Ahora sí, lo tenía todo. Con las 4 pruebas guardadas en una vieja carpeta de contabilidad, salí de casa el martes por la mañana. Día 3 de mi investigación silenciosa. Mi destino era el distrito financiero. Caminé por las calles arboladas de mi colonia, Los Fresnos, sintiendo el peso de la carpeta. No era solo papel, era el audio de la traición, la copia del poder, notarial que me subestimaba, los extractos bancarios que probaban el robo de $20,000 y, la más reciente, la foto del correo de la inmobiliaria Solís confirmando la venta para el martes 30. Tenía el qué, el cómo, el cuánto y el cuándo. Me faltaba el instrumento legal para ejecutar la sentencia. Llegué al edificio de cristal y acero. La oficina de la doctora Rocío Aguilar, en el piso 14, era el polo opuesto a mi casa. Minimalista, silenciosa, con olor a café recién hecho y a éxito. Rocío, de 35 años, era la hija de un antiguo cliente mío. La recordaba como una joven brillante y metódica. Hoy era una de las abogadas patrimoniales más respetadas, conocida por su precisión quirúrgica. No buscaba una guerrera que gritara en tribunales. Necesitaba una cirujana que supiera exactamente dónde cortar. Me recibió puntualmente a las 9 am. «Doña Teresa, qué gusto verla. Mi padre siempre habla de cómo usted salvó su negocio en los 90. Su oficina era impecable. Ni un papel fuera de lugar. Me ofreció agua. «No, gracias, doctora. Vengo como cliente. Tengo, creo, un caso de administración fraudulenta e intento de enajenación de bienes». Su expresión no cambió. Simplemente asintió, invitándome a continuar. Su calma profesional era exactamente lo que necesitaba. Me trató como a una colega, no como a una víctima senil. No lloré. No apelé a la emoción. Abrí mi carpeta sobre su mesa de caoba pulida y empecé mi auditoría. Prueba A. El instrumento. Le entregué la copia del poder notarial. Me lo hicieron firmar hace 2 años, tras una operación de cadera. Observé cómo sus ojos afilados escaneaban el documento. No tardó ni 30 segundos. Su dedo índice se detuvo en la página 2. Ella leyó en voz alta, con una claridad metálica. Cláusula 4b. Excluyendo actos de dominio, venta de inmuebles, sin consentimiento explícito y por escrito. Levantó la vista. «Claro como el agua, doña Teresa. No pueden vender. Este poder es para pagar la luz y sus medicinas, no para liquidar su patrimonio». Esa simple validación legal fue como una inyección de acero líquido en mis venas. Era la primera vez en 2 años que alguien confirmaba mi cordura y mis derechos. El gaslighting de Camila se desvaneció bajo la luz fluorescente de esa oficina. Están operando bajo un supuesto falso, o peor, con dolo, sentenció la doctora. Lo cual me lleva a la prueba B, el dolo.
Deslicé sobre la mesa los extractos bancarios impresos de la biblioteca pública, con mis anotaciones en resaltador amarillo. Han desviado $20,000 de mi cuenta de ahorros personal en los últimos 6 meses. Le señalé las transferencias. $15,000 para liquidar una tarjeta American Express, terminación 4088, que sé pertenece a mi nuera. Y esta, la más reciente, $5,000. Sus ojos se estrecharon al leer el beneficiario. Servicios gerontológicos, el ocaso dorado. Me miró, esta vez con algo más que interés profesional. Están pagando el asilo al que planean enviarla con su propio dinero, doña Teresa. Esto es malversación de fondos de un adulto mayor. Es un delito grave. Cuantificó el crimen con una frialdad que me dio fuerza. No era una disputa familiar. Era un expediente penal en potencia. Y finalmente, prueba C, la intención. Coloqué mi viejo teléfono celular sobre la mesa, entre los documentos legales y los extractos bancarios. Grabado la noche del domingo. Mi nuera, Camila, y mi hijo, Esteban, en mi antiguo cuarto, el que llaman el estudio. Conecté un pequeño audífono y se lo ofrecí. Ella negó con la cabeza. Póngalo en altavoz, por favor. Necesito escucharlo como lo haría un juez. Presioné play en el segmento clave que había aislado esa mañana. La voz de Camila llenó la oficina silenciosa. El corredor de bienes raíces confirmó. La venta se cierra el 30. La voz de Esteban, débil. El asilo, el ocaso dorado. Ya está hecho. Ella ni se dará cuenta. La doctora Aguilar escuchó sin pestañear. Cuando la grabación terminó, el silencio fue absoluto. Apagó el teléfono. Se reclinó en su silla. Doña Teresa, usted no tiene un problema. Usted tiene un caso, sólido como una roca. Intención, método y prueba del desvío financiero. Lo tiene todo. La doctora se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad. Podemos actuar hoy. Puedo enviar una orden de restricción, congelar las cuentas y demandar la anulación de cualquier trámite inmobiliario. Era tentador. La idea de la policía llegando a mi casa, la cara de Camila, pero negué con la cabeza. No, doctora, no. Todavía. Si hacemos eso, se asustarán. Se harán las víctimas. Dirán que estoy senil y que usted me está manipulando. Destruirán otras pruebas. Necesito que caigan con sus propios números, delante de testigos. Me miró, comprendiendo. Usted no quiere solo justicia, doña Teresa. Usted quiere restitución y quiere recuperar su autoridad. Asentí. Exactamente. La humillación fue pública. La vindicación debe serlo también. Necesito que usted prepare las armas, pero yo elegiré el momento de disparar. Están planeando el cierre de la venta para el martes 30. Yo planeo mi cierre para este sábado, 26. Ella volvió a su escritorio. Eran las 4 de la tarde cuando terminamos de trazar el plan. De acuerdo. Haré 2 cosas inmediatamente, pero las retendré. Primero, una notificación de revocación de poder, notariada y lista para ser entregada a su hijo. Segundo, una carta de cese y desista dirigida a Inmobiliaria Solís y al banco, informándoles que cualquier intento de venta con ese poder es nulo y fraudulento. Los documentos estarán listos y sellados mañana, viernes, esperando en mi caja fuerte, dijo la doctora Aguilar. Los enviaremos por mensajería certificada el sábado por la tarde, para que les lleguen el lunes por la mañana. Pero para entonces, usted ya habrá hecho su movimiento el sábado por la noche. Me explicó que la carta al banco también incluiría la denuncia de fraude por los $20,000, iniciando una investigación interna que congelaría las tarjetas de Camila de Enfant inmediato. El plan era perfecto, un golpe legal y financiero simultáneo. ¿Y la inmobiliaria?, pregunté, con la foto del email que le mostré. ¿Es suficiente? Más que suficiente, aseguró. La carta de cese y desista citará el número de poder notarial y la cláusula 4B. Inmobiliaria Solís soltará esa venta como si quemara. Ninguna inmobiliaria seria arriesgará su licencia por un fraude tan obvio. Para el martes 30, cuando Esteban y Camila lleguen a firmar, se encontrarán con una puerta cerrada. Salí de su oficina sintiendo que el suelo bajo mis pies era firme por primera vez en 2 años. Tenía las pruebas, tenía el arma legal preparada y amartillada, esperando mi señal.
El plan silencioso estaba en marcha. La abogada se encargaría de la infraestructura legal. Yo me encargaría del teatro. Ahora solo faltaba montar el escenario y asegurarme de que la audiencia principal estuviera presente para la función. Esa tarde, día 5, llegué a casa. Camila estaba en el jardín, presumiendo su Audi nuevo a una vecina, diciendo algo sobre cómo estaban expandiendo sus inversiones. La escuché decirle a la vecina que estaban pensando en mudarse a un lugar más grande y que yo requería cuidados especiales. Estaba preparando el terreno reputacional, pintándome como una carga de mente. Esperé a que la vecina se fuera y me acerqué. Respiré hondo y compuse mi voz. Le agregué un ligero temblor, la fragilidad que ellos tanto querían ver. Camila, Esteban, salieron al porche. ¿Sí? ¿Teresa? Estamos ocupados. La impaciencia en su voz era palpable. Solo quería decirles que he estado pensando. Fui muy dura el domingo. Estaba confundida. Vi una mirada de triunfo cruzar el rostro de Camila, que dirigió a Esteban. La carnada había sido mordida. Este estudio nuevo es realmente impresionante. El trabajo que hicieron. Mentí con la misma frialdad con la que ellos robaban. Quiero hacer las paces. De verdad. Quiero celebrar el nuevo estudio. Celebrar a la familia. Esteban pareció aliviado. La culpa lo estaba carcomiendo, pero su cobardía era más fuerte. Camila, sin embargo, entrecerró los ojos, buscando la trampa. ¿Qué propones, Teresa?, preguntó, escéptica pero interesada. Una cena, este sábado por la noche, aquí, en el comedor principal. Inviten a sus padres. Quiero disculparme con ellos también, por la escena del otro día. Cocinaré mi famoso asado, como en los viejos tiempos. Una celebración. La oferta de que yo cocinara, sirviéndoles, y la presencia de sus padres era demasiado para que Camila la resistiera. Era su victoria total. Camila sonrió, una sonrisa ancha que no le llegó a los ojos. Claro, Teresa. Nos parece encantador, ¿verdad, Esteban? Esteban asintió rápidamente. Sí, mamá. Maravilloso. Ella adoraba las fiestas. Adoraba presumir su éxito, su casa, su control, delante de sus padres, que la admiraban sin cuestionar. Esta cena sería su coronación. Perfecto, dijo ella. El sábado a las 8 en punto. Me di la vuelta y regresé a la cocina, mi pequeño refugio. Estupendo, dije por encima del hombro. Colgué el delantal. El olor a romero ya impregnaba el aire. Camila había mordido el anzuelo con todo y sedal. Sería su última cena en mi casa. La trampa estaba lista. Cada pieza estaba en su lugar. El sábado por la noche, todo cambiaría. El viernes, día 6, me desperté antes del amanecer. Faltaban poco más de 36 horas para la cena. La casa estaba en una calma tensa, como el aire inmóvil que precede a una tormenta eléctrica. Decidí salir al jardín delantero. Era una acción deliberada. Desde mi operación, apenas había salido de los límites de la cocina o de mi pequeño cuarto. Tomé mis viejas tijeras de podar, esas con el mango de madera gastado, y mis guantes de cuero agrietado. Sabía que Camila me estaría observando desde la ventana del estudio, mi antiguo dormitorio, que ahora usaba como su torre de vigilancia. Empecé a podar las rosas de Santa Rita, mis favoritas. Cada corte era preciso, un pequeño acto de reclamo de mi territorio. No tuve que esperar mucho. Tal como había previsto, mi presencia pública atrajo a Marta, mi vecina de la casa 1210. Era la misma mujer con la que había visto a Camila cuchichear hacía días, la misma que me dirigía miradas de insoportable lástima cada vez que nos cruzábamos. Se acercó a la reja de hierro forjado, su rostro una máscara de falsa preocupación comunitaria. «Teresita, qué bueno verla afuera. ¿Se siente mejor?» Estábamos preocupados. Hizo una pausa dramática. Camila nos comentó que a veces se siente un poco confundida con las fechas y los números. Su voz era melosa, condescendiente, la voz que se usa para hablarle a un niño o a un idiota. Dejé las tijeras sobre el borde de una maceta de terracota. Me quité un guante lentamente, limpiándome el sudor de la frente, y la miré directamente a los ojos. Mi mirada era serena, firme, sin rastro de la confusión que ella esperaba encontrar. «Hola, Marta. Qué amable de tu parte preocuparte». Hice una pausa, dejando que el silencio se asentara. «Pero te aseguro que no estoy confundida. De hecho,
Nunca he tenido los números más claros en mi vida. Es curioso cómo algunas personas confunden la prudencia con la senilidad, ¿no crees? Especialmente cuando hay intereses financieros de por medio. La palabra intereses quedó flotando en el aire matutino entre nosotras, afilada y peligrosa. La sonrisa de Marta titubeó. Su guión de lástima se desmoronó. Oh, yo no... Quería decir, es solo que Camila parece tan agobiada, manejando todo sola. La casa, los gastos. La interrumpí, pero con la misma suavidad con la que podaba una rosa muerta. Camila es muy eficiente, sí. A veces, quizás, demasiado eficiente. Está manejando asuntos que ni siquiera comprende del todo. Me acerqué un paso más a la reja, bajando la voz como si compartiera un secreto de auditora. Por ejemplo, le he estado explicando pacientemente la diferencia crítica entre un poder general de administración y un poder para actos de dominio. Es un tecnicismo legal muy complejo, fácil de malinterpretar si uno no es experto. Y los errores en esos temas cuestan caros. Pude ver el cálculo formándose detrás de sus ojos. La lástima fue reemplazada instantáneamente por algo mucho más útil, la curiosidad y el respeto. Dejó de verme como una anciana desvalida y empezó a verme como una fuente de información privilegiada. ¿Errores legales, Teresa? Asentí lentamente, con pesar fingido. Errores que podrían invalidar muchas cosas, contratos enteros, por ejemplo. Pero no te preocupes, le dije volviendo a ponerme el guante. Ya estoy poniendo todo en orden, como siempre he hecho. Mi pequeña victoria reputacional estaba completa. Marta ya no hablaría de mi senilidad, hablaría de la incompetencia de Camila. Le sonreí, una sonrisa tranquila de dueña de casa. Por cierto, Marta, ¿por qué no vienes a tomar un café la próxima semana? Quizás el martes por la tarde. Tengo la sensación de que para entonces la administración de esta casa habrá vuelto a la más absoluta normalidad. La promesa de información futura era la garantía de que el rumor correcto circularía. Ella asintió, su tono ahora completamente diferente, casi deferente. Claro, Teresa, el martes será. Cuídese mucho. Se alejó mirando hacia atrás 2 veces, no con lástima, sino con intriga. Levanté la vista hacia la ventana del estudio. La silueta de Camila estaba allí, inmóvil, recortada contra la luz. Nos miramos a través de los 20 metros de jardín. No podía haber escuchado mi conversación, pero supe por su rigidez que había visto el cambio en el lenguaje corporal de Marta. Vio la condescendencia inicial y vio la deferencia final. Vio a su vecina, su aliada en la campaña de mi supuesta demencia, alejarse con una mirada pensativa. La máscara de anciana frágil se había resbalado por un momento, y ella lo había notado. Era un riesgo calculado, pero necesario. Ahora Camila estaría nerviosa. Pasaría las siguientes 24 horas antes de la cena preguntándose qué le había dicho yo a Marta. Revisaría sus planes. Dudaría de su propio esposo. La paranoia es un ácido maravilloso. Esto cambiaba la dinámica. La cena del sábado ya no sería su celebración triunfal y condescendiente. Ahora sería un interrogatorio. Ella llegaría armada de sospechas, buscando una trampa. No sabía que estaba caminando directamente hacia ella. El silencio de esa noche fue diferente, cargado de un miedo nuevo, y no era el mío. El sábado 26 de noviembre, a las 8 en punto de la noche, el comedor principal lucía impecable. Había usado la vajilla de porcelana china que guardaba para las grandes ocasiones, y el asado desprendía un aroma a romero y victoria. Camila y Esteban llegaron acompañando a los padres de ella, mis consuegros. Camila lucía un vestido rojo costoso, el color de la arrogancia, y sus padres la miraban con una admiración que rayaba en la devoción. Esteban, por el contrario, parecía llevar un traje que le quedaba grande, su corbata ligeramente torcida, sus ojos evitando los míos. La tensión era palpable, pero esta vez yo era la anfitriona en completo control del guión. Serví la cena con una calma que pareció tranquilizarlos. Mi aparente fragilidad y mi deseo de hacer las paces los había desarmado, tal como lo había planeado. Camila, en particular, había recuperado su compostura tras la inquietud que le provoqué con la vecina.
Ahora se sentía triunfante, creyendo que esta cena era mi rendición formal. Esteban apenas probó bocado. Su nerviosismo era evidente, pero Camila lo disimulaba con una charla animada sobre el mercado inmobiliario y sus planes de expansión. Sus padres asentían a todo, bebiendo el vino caro que, sin duda, se había pagado con mi dinero. A la hora del postre, Camila levantó su copa de cristal. Su manicura roja brillaba bajo la luz del candelabro. «Quiero brindar», anunció, su voz resonando en el comedor. Sus padres levantaron las copas de inmediato. «Por los nuevos comienzos y por el estudio», dijo mirándome con una sonrisa condescendiente, «que traerá tanta prosperidad a esta familia». Sus padres aplaudieron suavemente. «¡Salud!», dijeron. Esteban levantó su copa, pero sus manos temblaban visiblemente. Era el momento. La función estaba por comenzar. Dejé mi copa sobre la mesa sin beber. «Qué bueno que mencionas la prosperidad, Camila», dije, mi voz serena cortando la celebración. Todos me miraron. El silencio se instaló de inmediato, porque, hablando de nuevos comienzos y de cuidar a la familia, esta semana recibí una notificación muy interesante. Me incliné y saqué el primer documento de una carpeta de cuero que había colocado junto a mi silla. La carpeta timbrada que había pertenecido a mi esposo. Llegó del asilo El Ocaso Dorado. Los padres de Camila fruncieron el ceño, confundidos. El nombre no significaba nada para ellos, pero vi el color desaparecer del rostro de Camila. Esteban se congeló, con la copa a medio camino de su boca. «Mamá, no es momento», tartamudeó Esteban, su voz apenas un susurro. Lo ignoré. «Parece que alguien pagó un depósito de $5,000 a mi nombre, un pago inicial para mi estancia permanente». Los consuegros me miraron con horror fingido. «¿Un asilo, Teresa? ¡Qué barbaridad! ¿Un error del banco?», preguntó la madre de Camila. «No exactamente un error», continué, deslizando sobre la mesa de caoba los extractos bancarios impresos. La prueba 3. Saqué mis estados de cuenta de la biblioteca pública. «Aquí está», señalé la línea resaltada en amarillo. «Transferencia SPEI, $5,000 a servicios gerontológicos, El Ocaso Dorado. Salió de mi cuenta de ahorros personal. La misma cuenta», añadí, pasando a la siguiente página, de donde salieron estos otros $15,000 para pagar las tarjetas de crédito American Express, terminación 488. Miré directamente a Camila. Ella conocía ese número. Eran sus deudas de ropa y restaurantes. $15,000, Camila. Para tus lujos. Camila se puso pálida. Su máscara de anfitriona perfecta se resquebrajó. «Estás confundida. Eso es mentira. Esteban, dile algo. Te dije que ese dinero era para inversiones de la casa». Sus ojos buscaron desesperadamente a mi hijo, exigiéndole que sostuviera su mentira. Sus padres la miraban ahora con una nueva luz, una de duda. «¿Inversiones para la casa?», repetí, mi voz goteando una calma glacial. «Interesante. ¿Quizás te refieres a la inversión de venderla sin mi permiso?» El shock en el rostro de mis consuegros fue instantáneo. «¿Vender? ¿Esta casa?». Esteban hundió el rostro entre sus manos. «Mamá, por favor». Saqué mi celular y deslicé la pantalla, mostrando la foto nítida que había tomado de la laptop de Esteban. La prueba 4. «O quizás hablabas de esta inversión». Le mostré la pantalla a los padres de Camila primero. Ellos merecían ver la clase de hija que habían criado. «Un correo electrónico de Inmobiliaria Solís. Cierre de venta programado para este martes 30 de noviembre. Por $450,000. La casa de Los Fresnos, 1220. Mi casa». La madre de Camila ahogó un grito. Su padre miraba a Esteban con absoluto desprecio. El silencio en la habitación era tan denso que podía cortarse. Camila se levantó de golpe. La silla chirrió contra el suelo. Estaba temblando, pero de rabia, no de miedo. «Está loca. No sabe lo que dice. Claro que podemos venderla», gritó, su voz perdiendo toda elegancia. Miró a Esteban con furia. «Diles. Tenemos el poder. Tu madre está senil y nos dio...». El poder. Era su última carta. Mi supuesta incompetencia. Y era exactamente la carta que yo esperaba que jugara. «Ah, sí. El poder», dije. Volví a mi carpeta de cuero y saqué el documento original doblado. La prueba 2. Lo alisé sobre la mesa, junto a los restos del postre.
El poder notarial que me hiciste firmar en el hospital hace 2 años, Esteban. El que firmé para que pagaras mis gastos médicos y la luz. La voz de Camila era estridente. ¿Ves? Lo admite. Tenemos el poder. Sus padres parecían al borde de un colapso. Sí, un poder, confirmé con calma. Pero parece que en tu prisa por gastar el dinero, Camila, y en tu cobardía, Esteban, olvidaron leer la letra pequeña. O quizás asumieron que yo ya no sabía leer. Deslicé el documento hacia el padre de Camila. Por favor, lea la cláusula 4b, en voz alta, si es tan amable. El hombre, pálido, se puso sus lentes de lectura y leyó con voz temblorosa, quedando expresamente excluidos los actos de dominio, tales como las enajenación o venta de bienes inmuebles. Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Excluyendo la venta, repetí. Están intentando cometer fraude. Usaron un poder limitado de administración para montar una venta ilegal. La inmobiliaria Solís no sabe que el poder no es válido. ¿O sí lo sabe, Camila? ¿Cuánto les ofreciste bajo la mesa? Ella me miró con odio puro, sus ojos como 2 carbones encendidos. Estaba acorralada, sin argumentos, solo con su rabia expuesta. Y sobre el asilo, continué. Sobre el plan de deshacerse de mí una vez tuvieran el dinero. Camila abrió la boca para gritar de nuevo, quizás para llamarme mentirosa, pero antes de que pudiera emitir un sonido, presioné un botón en el pequeño altavoz Bluetooth que había colocado discretamente junto al centro de mesa. El altavoz que había comprado esa misma semana. La prueba 1. La voz de Camila, metálica y fría, llenó el comedor. La venta se cierra el 30. El depósito del asilo, el ocaso dorado, ya está hecho. Ella ni se dará cuenta. La grabación continuó. La voz débil de Esteban asintiendo. Era la grabación de mi antiguo cuarto, mi estudio, el lugar que celebrábamos esa noche. La confesión completa, clara como el cristal, resonando entre la porcelana china y las copas de vino. El silencio que siguió fue absoluto. Era un silencio sepulcral, roto solo por la respiración agitada de Camila. La madre de Camila se llevó una servilleta a la boca, sus ojos llenos de lágrimas de vergüenza. Su padre miraba fijamente la mesa. Su rostro era una máscara de furia contenida. Habían venido a celebrar el éxito de su hija y acababan de presenciar su ejecución moral y social. Esteban finalmente se rompió. Dejó caer la cabeza sobre la mesa y comenzó a llorar en silencio, sus hombros sacudiéndose. No era un llanto de arrepentimiento. Era el llanto de un hombre débil que había sido descubierto. El llanto de la autocompasión. Camila, por otro lado, no lloraba. Me miraba fijamente, su rostro pálido, contraído por el odio. Había perdido, y lo sabía. La audiencia que tanto le importaba la había visto caer. Me levanté lentamente, mis 72 años sintiéndose firmes. Era el momento de dictar las consecuencias. El juego se terminó. Mi voz era tranquila, pero tenía el peso del acero. Anuncié la primera consecuencia, la legal. Esta tarde mi abogada, la doctora Rocío Aguilar, envió una notificación de revocación de poder a Esteban. También envió una carta de cese y desista a la inmobiliaria Solís y al Financial Banco, informándoles del intento de fraude. Continué con la segunda consecuencia, la financiera. El banco ya ha sido notificado del desvío de los $20,000. Todas las tarjetas de crédito adicionales vinculadas a mis cuentas, incluyendo tu American Express, Camila, han sido canceladas esta tarde. A partir de este momento, ya no tienen acceso a un solo centavo de mi dinero. La cara de Camila se descompuso. Le había quitado su línea de vida. Finalmente, la consecuencia doméstica, la que sellaría mi victoria. Los miré a ambos, a mi hijo llorando y a mi nuera temblando de rabia. Este estudio que tanto celebran, dije señalando hacia mi antiguo dormitorio. Necesito que lo desalojen. Tienen 48 horas para sacar todas sus cosas de allí y del resto de mi casa. Saqué del bolsillo de mi delantal el juego de llaves maestras de la casa, las que yo misma había mandado a hacer. Las puse sobre la mesa con un sonido metálico. Y necesito que me devuelvan las llaves de esta propiedad. Todas. Camila me miró, incrédula. ¿Qué? ¿Nos estás echando? Sus padres la miraban, esperando que dijera algo.
cualquier cosa que la redimiera, pero no había nada. «Te estoy devolviendo tu consejo del otro día, Camila», le dije mirándola fijamente. «Disfruten la cena. Es la última que tendrán en esta casa». Me di la vuelta y caminé hacia la cocina, dejando atrás el comedor lleno de los restos de la cena y de sus vidas destrozadas. Los padres de Camila se levantaban, arrastrando a su hija del East Middlesex brazo. Escuché al padre de ella decirle a Esteban: «Eres una vergüenza». El sonido de sus llantos y acusaciones se fue apagando mientras yo entraba en mi cocina. Había recuperado mi casa. La auditoría había terminado. Las siguientes 48 horas fueron un borrador de ruidos y silencios. El lunes 28 de noviembre, tal como lo había dictaminado, se cumplió el plazo. Escuché el sonido de cajas arrastrándose por el pasillo, los murmullos agrios de Camila y los suspiros temblorosos de Esteban. No salí de mi cocina. No les di la satisfacción de una confrontación final. A las 6 de la tarde, el camión de la mudanza se fue. Un silencio absoluto, nuevo y limpio, llenó la casa. Esteban tocó a mi puerta. Me entregó un juego de llaves, sin mirarme a los ojos. «Mamá, yo...» empezó. «Las llaves, Esteban», le dije. Las tomó, las dejó en mi mano extendida y se fue. No hubo disculpas. No las habría aceptado. A la mañana siguiente me reuní con la doctora Rocío Aguilar. Sobre su escritorio de caoba ya no había pruebas de un crimen, sino los términos de una restitución. «El acuerdo está listo, doña Teresa», me informó. Era un documento notariado, frío y preciso. Esteban se comprometía legalmente a devolver los $20,000 que habían robado de mi cuenta de ahorros. El acuerdo estipulaba pagos mensuales de $800 sin falta durante los próximos 25 meses. La doctora Aguilar me explicó que esto requería que él consiguiera un segundo empleo, algo que ya estaba buscando. Era un contrato, no un perdón. El perdón es un asunto moral. La deuda era un asunto contable. El punto más doloroso de ese acuerdo fueron las nuevas reglas para mi nieta, Lucía. La doctora Aguilar fue clara. Para proteger mi patrimonio y mi bienestar, el contacto debía ser limitado y supervisado. Las visitas de Esteban y Camila a la casa de los Fresnos 1220 quedaban prohibidas indefinidamente. Podrían ver a Lucía, pero solo los domingos por la tarde, de 4 a 6, y únicamente en el parque público del vecindario. Yo la llevaría y yo la recogería. No habría más comidas familiares, no más pernoctaciones. Mi corazón se partió por Lucía, pero esta era la única forma de asegurarme de que el veneno de la codicia de sus padres no volviera a filtrarse en mi hogar. Lo primero que hice al volver a casa fue reclamar mi espacio. El estudio de 100 metros cuadrados apestaba a los perfumes caros de Camila y al miedo rancio de Esteban. Su moderno escritorio de cristal y sus sillas ergonómicas parecían obscenidades en mi antiguo dormitorio. Llamé a un servicio de limpieza profunda y luego a un par de hombres para que sacaran cada mueble que ellos habían comprado. Todo fue donado. Después, abrí todas las ventanas, dejando que el aire de noviembre limpiara las paredes. Contraté pintores. Elegí un color marfil cálido, el color de los libros antiguos y la paz. El proceso de transformación tardó una semana. Lentamente mi espacio volvió a ser mío. Traje de vuelta mi viejo escritorio de roble, pesado y sólido. Instalé mi máquina de coser en el rincón donde entraba la mejor luz de la tarde. Coloqué mis estantes, llenándolos no con carpetas de inversiones falsas, sino con mis telas, mis hilos y mis libros de contabilidad de toda la vida. En el centro del escritorio, como un trono, coloqué mi vieja calculadora de contadora, esa máquina pesada, de teclas sonoras y cinta de papel. El espacio ya no era una oficina de negocios turbios. Era mi taller, mi santuario. Pronto, las noticias del vecindario confirmaron la caída. Esteban y Camila se habían mudado a un pequeño apartamento alquilado al otro lado de la ciudad, cerca de la autopista. Supe por Marta, mi vecina, que ahora me saludaba con un respeto casi temeroso, que Esteban había conseguido un segundo empleo como auditor nocturno en una empresa de logística. Camila había intentado usar sus tarjetas en las tiendas de lujo y todas habían sido rechazadas. El Audi nuevo, que resultó ser arrendado y no pagado, fue recogido por una grúa una mañana de martes. El estatus que
habían construido con mi dinero se disolvió como azúcar en la lluvia. Mi propia reputación en el vecindario sufrió una transformación inversa. La pobre Teresa confundida había desaparecido. Ahora, cuando salía a podar mis rosas, las mismas vecinas que me miraban con lástima, ahora cruzaban la calle para saludarme con deferencia. «Doña Teresa», me decían, «qué bien se ve la casa». Habían visto el camión de la mudanza, habían visto la grúa llevarse el Audi. Entendían, sin necesidad de detalles, que la contadora había hecho una auditoría final. El poder en la calle Los Fresnos 1220 se había reequilibrado, y todos lo sabían. El silencio en mi casa ahora era diferente. Antes, había sido un silencio opresivo, el silencio de ser ignorada, de ser una invitada. Ahora, era el silencio de la soberanía. Era el sonido de mis propias pisadas en mi propio suelo de parquet. Era el zumbido de mi máquina de coser y el aroma de mi café por las mañanas, sin tener que pedir permiso. Había temido a la soledad que ellos me impondrían en un asilo, pero descubrí que la autonomía recuperada era la mejor compañía. La paz no era algo que ellos pudieran darme o quitarme, era algo que yo había reclamado. La primera visita con Lucía bajo las nuevas reglas fue tensa. El domingo en el parque, el aire estaba frío. Esteban observaba desde la distancia, pareciendo 10 años más viejo, parado junto a un auto modesto. Camila no estaba. Mejor. Le entregué a Lucía una pequeña bolsa de tela que le había cosido. «Es para tus lápices, mi amor», le dije. Ella me abrazó fuerte. «¿Ya no puedo ir a tu casa, abue?» Me arrodillé, mi cadera ya fuerte. «La casa de la abuela está descansando, corazón. Pero este parque es nuestro nuevo lugar secreto». Vi a Esteban mirar el reloj. Su tiempo estaba tasado. Han pasado 3 meses. La primavera comienza a calentar la ciudad. He relajado una de mis reglas. Lucía puede venir a la casa los sábados, pero yo la recojo y yo la llevo. Sus padres no cruzan mi puerta. Hoy, ella está aquí, sentada en un pequeño banco en mi estudio de costura, el espacio que me robaron y que ahora es más mío que nunca. La luz del sol ilumina los carretes de hilo de colores en la pared. El olor a tela y aceite de máquina es reconfortante. Ella mira con fascinación mi vieja calculadora. Es un armatoste comparado con los teléfonos, pero es sólida. «Abue, ¿qué es eso tan grande?», sonrío. La siento a mi lado. «Esta, Lucía, es una máquina de la verdad. Es más lenta que un teléfono, pero nunca se equivoca. No miente». Pongo su dedito sobre la tecla del 5 y luego sobre el plus. El sonido sordo de la tecla al bajar es satisfactorio. Le enseño a sumar, a verificar el resultado en la cinta de papel que sale con un zumbido. Ella ríe, fascinada por el mecanismo. «Los números son honestos, mi amor», le digo, mientras presiono la tecla para imprimir el total. Cierro mi mano sobre la suya, sintiendo sus pequeños huesos. Me llamaron vieja porque olvidé mi propio valor. Creí que el amor debía ser ciego. La cinta de papel se desenrolla, mostrando la suma correcta. Pero los números nunca mienten, y una abuela sabe cuándo debe proteger lo suyo, aunque sea de su propia sangre.